¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Con este video le damos inicio al curso del teorema del coseno o ley del coseno. Y en este video pues vamos a ver lo más importante, que es cuándo se aplica, cómo saber en qué ejercicios sí se aplica y en qué ejercicios no, y qué es lo que dice el teorema del coseno. ¿Listos? Lo primero y más importante es comprender que el teorema del coseno se trabaja generalmente en triángulos oblicuángulos. ¿Cómo así que triángulos oblicuángulos? Simplemente son los triángulos que no son rectángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos un ejercicio con un triángulo rectángulo, pues es mucho más fácil resolver o encontrar los lados o los ángulos utilizando el teorema de Pitágoras, que es mucho más sencillo, o las razones trigonométricas. ¿Listos? Cuando no sea un triángulo rectángulo, sino un oblicuángulo como estos tipos, ahí se aplica el teorema del coseno. ¿Listos? Algo importante es que no es obligatorio, pero generalmente recuerda que para que nos quede más fácil, a los ángulos se le da los nombres A, B y C mayúscula y a los lados se les da los nombres A, B y C minúsculas. Lo voy a hacer rápidamente porque esto ya lo vimos en el teorema del seno, ¿no? Si tenemos un triángulo, los ángulos generalmente se llaman A, B y C en mayúscula. Por ejemplo, ¿cuál sería la A aquí? El que yo quiera. Por ejemplo, aquí, este se llamaría el ángulo A, este se llamaría el ángulo B y este se llamaría el ángulo C. Tú le puedes escribir A, B y C al que tú quieras. Por ejemplo, puedes escribir A, B y C, no hay problema. ¿Listos? Ahora, ¿qué es lo otro importante? Lo que sí es importante es que los lados también se van a llamar A, B y C, pero con minúscula. ¿Cuáles lados? Los lados opuestos. O sea, tenemos el ángulo A, al frente estaría el lado A. Tenemos el ángulo B, al frente estaría el lado B u opuesto. Y tenemos el ángulo C y opuesto, el lado que está opuesto sería este que le llamaríamos C. ¿Esto para qué? Para hacer más fácil el ejercicio. Si tú no le pones esos nombres, no hay problema, pero tienes que acordarte qué es lo que dice el teorema del coseno. ¿Listos? Lo mismo podríamos hacer con este triángulo, escribir A, B y C y A, B y C. ¿Listos? Eso es lo primero. Lo segundo, algo importante es que generalmente, personalmente lo digo por mi experiencia, a mí personalmente me parece más fácil resolver los ejercicios con el teorema del seno que con el teorema del coseno. Igual, el teorema del coseno no es difícil, ya lo vamos a ver. ¿Listos? Entonces, vamos a recordar ¿cuándo se resuelve un ejercicio con el teorema del seno? ¿Por qué? Porque si ya sabemos cuáles ejercicios no se pueden resolver con el teorema del seno, pues esos se van a resolver con el teorema del coseno. Espero que ya hayas visto el curso del teorema del seno, porque pues allí lo expliqué muy bonito. Entonces, recuerda que para el teorema del seno, ¿qué necesitamos? Necesitaríamos conocer una parejita, como lo dije en esos videos. O sea, si nosotros conocemos en cualquier triángulo oblicuángulo un ángulo y su lado opuestos, por ejemplo, supongamos que en un ejercicio me dijeran que este ángulo mide 110 grados y que este lado mide 30 metros, supongamos, ¿sí? Si nosotros conocemos una parejita, el lado A y el ángulo A, o sea, el lado y ángulo opuestos, lo más probable es que ya con el teorema del seno los vayamos a poder resolver siempre que conozcamos otro dato. Puede ser el ángulo C o el ángulo B, o puede ser el lado C y el lado B. Eso ya lo vimos en el teorema del seno, pero tenía que darte esta recapitulación para que comprendas mejor el teorema del coseno. ¿Listos? Entonces, si tenemos una parejita, ¿sí? O por ejemplo aquí, si conocemos este ángulo, supongamos que este ángulo mide 70 grados, y conocemos su lado opuesto, supongamos que este lado mide 15 metros, y además conociéramos otro dato, este ángulo o este ángulo o este lado o este lado, ya conociendo eso, con el teorema del seno podemos resolver cualquier triángulo. El problema es que no todos los ejercicios se pueden resolver con el teorema del seno, por eso está el teorema del coseno. ¿Para qué? Para resolver esos ejercicios que no se pueden resolver con el teorema del seno. ¿Listos? Entonces ahora sí, empezamos a hablar del teorema del coseno. ¿Cuándo se aplica el teorema del coseno? En estos dos casos, ¿sí? Que en estos dos casos definitivamente no podemos aplicar el teorema del seno. Hay algunos ejercicios en los que se puede aplicar teorema del seno o teorema del coseno, entonces uno escoge cuál le parece más fácil y lo aplica, igual el resultado va a ser igual. ¿Listos? Entonces, un ejercicio en el que definitivamente no podemos empezar con el teorema del seno, porque mira que en este caso conocemos este ángulo, pero su lado opuesto no lo conocemos. Conocemos este lado, pero su ángulo opuesto no lo conocemos. Bueno, disculpa eso tan feo que estoy escribiendo. Y conocemos este lado, pero su ángulo opuesto no lo conocemos. Mira que en este caso no conocemos una parejita, por eso no se puede con el teorema del seno. Pero para eso está el teorema del
del coseno que llega al rescate porque con el teorema del coseno sí podemos resolver este tipo de ejercicios. ¿Cuál tipo de ejercicios? En el que conocemos un ángulo y sus dos lados, bueno, más bien lo hago con la edición, que conocemos un ángulo y sus dos lados que lo forman. Mira que en este caso, este ángulo está formado por esos dos lados. Entonces, siempre que conozcamos un ángulo y los dos lados que lo forman, ya sabremos que podemos aplicar el teorema del coseno, que generalmente se dice así. Cuando conocemos lado, ángulo y lado, ahí podemos aplicar el teorema del coseno. ¿Y por qué se dice lado, ángulo, ángulo? Lado, ángulo, lado. Pues porque si nos vamos en cualquier dirección, por ejemplo aquí, conocemos el lado, el ángulo y el lado, ¿sí? Así sabemos que podríamos empezar con el teorema del coseno. Obviamente, si conociéramos, por ejemplo, este lado, este ángulo y los dos lados que lo forman, también empezaríamos con el teorema del coseno. ¿Listos? Entonces, siempre que conozcas un lado y los dos lados un ángulo y los dos lados que lo forman, ahí podrías empezar con el teorema del coseno, que ya te digo cómo. ¿Listos? Otra forma para que podamos empezar con el teorema del coseno, porque definitivamente no se puede con el teorema del seno, es cuando conozcamos los tres lados. Si conocemos en un triángulo los tres lados, no podríamos utilizar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque conoceríamos el lado, pero no conocemos su ángulo opuesto. O el lado, pero no conocemos su ángulo opuesto. O el lado, pero no conoceríamos su ángulo opuesto. ¿Sí? Entonces, en este caso, tampoco podríamos empezar con el teorema del seno, pero llega al rescate el teorema del coseno, que nos sirve cuando conocemos los tres lados. ¿Listos? Entonces, resumen hasta el momento. ¿Cuándo podemos utilizar el teorema del coseno? Cuando conozcamos lado, ángulo, lado, o sea, el ángulo y los dos lados que lo forman, o cuando conozcamos los tres lados. Allí definitivamente vamos a empezar con el teorema del coseno, porque el teorema del seno ahí no nos sirve. ¿Listos? Ahora sí, ¿qué es lo que dice el teorema del coseno? ¿Sí? Dice lo siguiente, obviamente uno ya con la práctica se aprende la fórmula, no te afanes si por ahora no te sabes la fórmula, porque con la práctica ya vas a ver que la vas aprendiendo. ¿Listos? ¿Qué es lo que dice el teorema del coseno? Recuerda que para trabajar con los triángulos le escribimos los nombres A, B y C, que devolvámonos acá, A, B y C a los lados o a los ángulos para poder empezar. ¿Y qué dice el teorema del coseno? Supongamos que quisiéramos hallar el lado A. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el teorema del coseno? Que ese lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, de los cuadrados de los otros dos lados. Recuerda que así empieza el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el comienzo del teorema del coseno. Entonces, si queremos hallar el lado A, eso es igual a los otros dos lados al cuadrado, o sea, los cuadrados de los otros dos lados, o sea, sería el lado B al cuadrado más C al cuadrado. Hasta ahí, espero que te parezca fácil, pero igual si no te parece fácil, es la práctica la que nos va a ayudar a mejorar. ¿Listos? Seguimos aquí. Menos el doble de esos dos lados que están aquí, o sea, menos el doble del lado B y el lado C. El doble de B por C. Y esto multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a este lado. ¿Cuál es el ángulo opuesto? El que tiene el mismo nombre. El ángulo A. ¿Sí? Entonces, este es el teorema del coseno. Vamos a practicarlo con los otros dos lados, porque si queremos hallar el lado A, es igual a esto. Pero si queremos hallar el lado B, cambia la fórmula, y si queremos hallar el lado C, cambia la fórmula. Recuerda, no importa que no sea con estas letras, generalmente uno se acostumbra a aprendérselo con esas letras, pero no importa la letra que utilicemos. ¿Listos? Ahora, te invito a que practiques. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos encontrar el lado B? ¿Sí? ¿Qué dice el teorema del coseno? Te invito a que pienses, a que escribas la formulita y mira si te la aprendiste. Si no te la aprendiste y tienes errores, perfecto, porque ya después esos errores no los vas a cometer. Entonces te invito a que pauses el video y hagas este mismo ejercicio, pero ahora con el lado B. ¿Listos? Supongo que ya pausaste y que ya estás mirando si te quedó bien, ¿no? ¿Qué dice el teorema del coseno? Que si queremos hallar el lado B, entonces sería igual a ese lado al cuadrado, o más bien, ese lado al cuadrado sería igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. En este caso, ¿cuáles son los otros dos lados? El lado A y el lado C, o sea, A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble de esos dos, o sea, menos 2 veces la multiplicación de A por C, y eso multiplicado por el coseno, porque pues por algo es el teorema del coseno,
El coseno del ángulo opuesto al lado que queríamos hallar. Como el lado era A, B, pues el ángulo opuesto va a ser el ángulo B. Eso nos dice para la letra B. Y espero que ya te esté pareciendo más fácil, ¿sí? Porque mira que solamente hemos practicado una vez y creo que aquí ya lo estás comprendiendo un poquito mejor. Te invito a que practiquemos ahora con el lado C. Entonces, ¿qué dice el teorema del coseno para el lado C? Que el lado C al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado. Entonces aquí sería la B y la A. Podemos escribirlo en el orden que queramos porque como es suma, no hay problema, es conmutativa. A mí me gusta escribir pues primero el que vaya primero en el alfabeto. ¿Listos? Entonces sería A al cuadrado más B al cuadrado. Y ya lo demás sale de aquí. El doble de estos dos, o sea, menos 2 veces AB. Y eso multiplicado, obviamente es el teorema del coseno, por el coseno del del ángulo, porque pues el coseno es del ángulo opuesto a este. Como este es C, pues aquí se pone también C, ¿sí? No importa cuál letra utilicemos, este sería el teorema del coseno con el que podemos hallar el lado A, el lado B y el lado C. Y ya en los siguientes videos vamos a ver cómo encontrar un lado con el teorema del coseno o cómo encontrar un ángulo con el teorema del coseno o cómo resolver un triángulo con el teorema del coseno. ¿Listos? Pero bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más acerca de este tema y aquí te dejo otros videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte estos videos con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más. Bye bye.